Dele la mano a su lado, mírelo bien serio y dígale, hay que hacer, dígale, cambios hoy, dígale, si queremos mejores resultados mañana. One more time. No, el varón no le creyó. Dígale, varón, hermana, tienes que hacer cambio hoy, dile, si quieres ver mejores resultados mañana. Puede sentarse. Oh, Padre. Oh, Padre, hay que hacer cambios. Y voy a comenzar la disertación de este mensaje pidiendo toda su atención, por favor, y los celulares off, y atencionando aquí al altar, diciendo algunos principios que yo sé que ustedes lo saben, pero no lo están practicando. Oh, Dios. Cosas sencillas que sabemos, pero no lo ponemos por práctica. Por ejemplo, yo quiero comenzar diciéndoles en esta hora que nada cambiará mañana si no trabajamos hoy. Yo sé que usted lo sabe. A ver, mañana nada va a cambiar mañana si usted no hace los arreglos hoy. Y nada será diferente mañana si no hacemos los cambios hoy. Diga conmigo, nada será diferente mañana, diga, si no hacemos los cambios hoy. Si queremos tener un mejor futuro, tenemos que trabajar ahora en nuestro presente. ¿Usted quiere mejor futuro? ¿Cuánto quiere mejor futuro? Amén. Hay que trabajar ahora en el presente. Esta palabra que Dios me ha dado, estoy hablándole a personas emprendedoras. ¿Habrá aquí emprendedores en esta casa? Hoy estoy hablándole a personas visionarias. ¿Habrá visionario aquí en esta casa? Hoy estoy hablándole a personas que no se conforman y quieren ir más allá. ¿Habrá alguien así en esta casa? Hoy estoy hablando con personas que no importa el esfuerzo que haya que hacer, van detrás de lo grande de Dios para su vida. ¿Habrá alguien aquí así en esta casa? Oh, digan que está a tu lado. Oh, Dios, dígale por favor. Porque si no hacemos cambios hoy, no tendremos cambios mañana. Si seguimos haciendo lo mismo hoy, tendremos los mismos resultados mañana. Tan sencillo como eso. Seguimos haciendo lo mismo hoy, los mismos resultados mañana. Si yo continúo, yo, no usted, si yo, Pastor Ramírez, continúo la misma dinámica de vida y de alimentación hoy, no voy a poder rebajar las 23 libras que quiero perder de peso mañana. ¿Cuánto levanta su mano y alaba? Porque yo sé que muchos de ustedes quieren rebajar, quieren perder algunas libras de peso, pero no están haciendo los arreglos hoy para mañana estar más delgado. Entonces, si usted sigue la misma dinámica de vida, varón de Dios, la misma alimentación, comiendo siempre los mismos hociquitos de cerdito, oh, qué bueno, los mismos chicharroncitos, varón, te tengo mala noticia, usted nunca va a rebajar. Estoy hablando con alguien aquí en esta tarde. ¿Cuánto levantan su mano y alaban la gloria de Dios? Tómele la mano al que está a su lado, ayúdeme a predicar, ayúdeme, dígale varón de Dios, dígale siervo de Dios. Si quieres ver cambios, dígale, si quieres ver cambios en tu vida, tienes que hacer cambios a tu vida. Ay. Oh Dios, qué cosa tan sencilla. A ver. Entonces Dios me llevó en este mensaje a ver con el lente, no este que está aquí, con el lente profético de Dios, las vidas de dos familias que sirvieron a Dios. Pay attention a esto, por favor. Le voy a poner velocidad al mensaje, porque el mensaje es extenso. Gloria al nombre del Señor. Porque cada palabra que suelto, cada código, los profetas, cada código es un mensaje. Amén. Pero por el lente profético del Señor, Dios me llevó a ver las vidas de dos familias que sirvieron a Dios. Ambas familias fueron llamadas por Dios. Ambas familias sirvieron a Dios.
Ambas familias tuvieron el arca de Dios en casa. Y ya mismo voy ahí. Amén. Pero una familia fue bendecida y la otra no. Entonces ahí cabe la pregunta. ¿Y por qué? Dígame, Pastor Ramírez, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una familia que tuvo el arca del pacto de Dios en su casa fue bendecida y otra familia que tuvo la misma arca de Dios no fue bendecida? Amén. Entonces, esta palabra profética nos va a arrojar luz, diga conmigo, arrojar luz de por qué un hijo de Dios puede ser bendecido y otro hijo de Dios no. Oh Dios Padre. ¿Por qué un hijo de Dios le puede ir tan bien y a otro hijo de Dios le puede ir tan mal? Oh Dios. Hay un silencio sepulcral aquí. What's going on? ¿Qué está pasando? Entonces, este mensaje arroja luz sobre eso. Porque yo veo al varón y lo veo tan bendecido y a mí me está llevando el mismísimo? Si estoy en la misma iglesia, le sirvo al mismo Dios, tengo la misma Biblia que él tiene, oramos en el mismo lugar, servimos, algo, diga que está a tu lado, algo está pasando, diga, algo está pasando. Entonces, para darle respuesta bíblica a estas preguntas, yo quiero hablarles del objeto más sagrado que hubo en todo Israel: el arca del pacto que vemos aquí o el arca del testimonio. Esa caja que ustedes ven ahí era el objeto más sagrado que había en todo Israel. Su origen se remonta al libro de Éxodo. Usted lo puede buscar luego en su casa. Éxodo capítulo 25, los versos del 10 al 22, en donde Dios le ordenó a Moisés que construyera el arca del pacto. Esta arca era una caja de madera, como podemos ver, de acacia, pero estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. Diga conmigo, oro por dentro y por fuera. Amén. Y tenía unas medidas aproximadas de 4 pies de largo por 2,5 pies de ancho por 2,5 pies de alto. El arca del pacto. Amén. Entonces, Dios me movió en esta ocasión a seguirle el rastro profético. Diga conmigo, rastro profético al arca del pacto. Este objeto que usted está viendo aquí en la pantalla en el día de hoy. Y como yo, obediente hijo de Dios, le seguí el rastro profético a través de las escrituras al arca del pacto de Dios. Y esta búsqueda me llevó hasta el libro de Primera de Samuel. Biblia abierta, por favor. Biblia abierta, por favor. Al libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Y allá en Primera de Samuel, capítulo 1, la Biblia comienza a relatar la historia de un hombre que se llamó Elcana. Que este hombre tuvo 2 mujeres. Una se llamó Ana y otra Penina. Que Penina tenía muchos hijos y que Ana no tenía hijos. Y que ellos subían desde su ciudad del monte de Efraín hasta la ciudad de Silo, donde estaba el templo y donde estaba el arca de Dios. Póngale atención a que en la ciudad de Silo estaba el arca de Dios. Porque más adelante en el mensaje le voy a decir algo de Silo, la ciudad, y lo que ocurrió con el arca allí. El capítulo 1 de Primera de Samuel relata que Elí era el sacerdote y sus 2 hijos Fines eran también sus ayudantes. Dice el verso 3 que Ana, esposa del Elcana, le pide a Dios un hijo en el templo de Jehová,
que estaba en Silo, verso 9. Y que Dios le dio a Ana un hijo que puso por nombre Samuel, que lo que dedicó a Dios en el templo, verso 22. Samuel creció, Samuel vivía y Samuel dormía en el templo donde estaba el arca de Dios. Oigan lo que dice Primera de Samuel, capítulo 3, versos 3 y 4. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, porque recuerde que la mamá Ana lo trajo al templo, lo dedicó y lo dejó ahí desde niño. Y Samuel vivía en el templo y él dormía en el templo de Jehová. Y oiga dónde dormía Samuel, donde estaba el arca de Dios. Oh Dios Padre. Samuel dormía donde estaba la presencia de Dios. Por eso tuvo un ministerio tan fructífero. Por eso Dios lo usó tanto. Porque cuando usted y yo estamos donde está la presencia de Dios, oh boy, Padre mío, ¿cómo se lo explico, Padre? Oh, dice la Biblia que en esa caja, símbolo de la misma presencia de Dios, Dios le había ordenado a Moisés para testimonio a todas las generaciones de Israel. Dentro de esa arca, adentro, había las 2 tablas de la ley, estaban ahí. También estaba una porción del maná que caía cada día. Y también estaba la vara de Aarón que había rebaldecido. Donde quiero llevarle es que eso permaneció ahí años y años y cientos de años. Y el maná nunca se dañó, ni la vara de Aarón tampoco se dañó. ¿Qué quiero decirle con esto? Aquí va un tips para aquellos que no quieren envejecer. Oh Dios, varón, usted no quiere tener arrugas, sierva de Dios, usted que sigue dando make-up y sigue arreglando y está pensando hacerse una cirugía plástica para estericarse la piel. Mire, ahórrese ese dinero de la cirugía, tráiganlo de diezmo a la iglesia y métase en la presencia de Dios, y yo le aseguro que hasta las arrugas se le van a ir. Padre, qué gloria, qué código. Le solté un código, hermano, en contra de la vejez: estar en la misma presencia de Dios. A ver. Entonces, sí, porque cuando la gente está alejada de la presencia de Dios, la gente envejece. Usted no ve que el que está en el mundo y el que está en el pecado, usted lo alcanza a ver, le ve el rostro como renegrido, lo ve como más viejo. ¿Verdad, cabalón? ¿Qué fue? El pecado, porque el pecado da duro, el pecado envejece. Pero cuando usted y yo estamos ahí en la presencia de Dios, estamos bajo la unción. Oh, usted me ve, voy para 55, pero cuando usted me mira parece que tiene 35 el pastor. Oh, boy. Y cuando usted me vuelva a ver en 10 años, me va a ver más joven. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Amén. Jonathan, mírame para acá. Amén, gloria a Dios. Entonces, Samuel dormía donde estaba el arca de Dios. Pero ocurrió que los filisteos capturaron el arca. Los enemigos vinieron, eso está en capítulo 4. Voy rápido, voy a velocidad. De 1 de Samuel capítulo 4, los filisteos tomaron el arca. Dios le había mostrado al joven profeta Samuel que iba a juzgar al sacerdote Elí y a sus hijos por causa de su pecado. Eso está en 1 de Samuel 3:13. Los israelitas fueron a la batalla. Y cuando fueron a la batalla, que vieron a los enemigos que venían, dice el capítulo 4, versos 3 y 4. Voy con velocidad. Traigamos, dijo Israel, cuando se vio en apuro, cuando los enemigos venían, cuando venían los filisteos a acabar con ellos, a destruirlos. Traigamos a nosotros de Silo, porque allá en Silo estaba el arca, en Silo. Traigamos el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Oh, la Biblia dice que verdad trajeron el arca, pero el arca no le funcionó. Aleluya. El pueblo de Israel tenía el arca de Dios, pero no tenía la presencia de Dios.
Una cosa es tener el arca de Dios y otra cosa es tener la presencia de Dios. Usted puede, varón, lucir looking good, lucir con Biblia, la chaqueta que usa el pastor, pero es posible, varón, que usted no tenga presencia de Dios, porque no se trata de la Biblia tenerla aquí debajo, no se trata de lo de afuera, se trata de que Dios esté contigo. Diga conmigo, de que Dios esté con nosotros. Había pecado en el pueblo, y donde hay pecado, el pecado no puede tocar la gloria jamás ni nunca. Jamás ni nunca. Nadie en pecado puede ver la gloria de Dios. ¿Qué pasó? Trajeron el arca, pero no le trabajó, no le funcionó. Porque el nombre de Dios no trabaja mágicamente. Hay personas que creen que el nombre de Jesús trabaja como automático, como aquellos hijos de Seba, que dice el libro de los Hechos, que encontraron endemoniado y le dijeron: te arrepientes en el nombre de Jesús que predica Pablo. Oh Dios, el apóstol, Padre. ¿Y qué pasó? Dice el libro de los Hechos que los demonios le contestaron y dijeron: mira, nosotros a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. En otras palabras, ¿quién te ha dado autoridad a ti si tú no la tienes? Y que para estar declarando y que yo declaro y yo profetizo y yo decreto. Si usted no tiene autoridad, ni la declaración, ni la profecía, ni los decretos, ni los edictos te van a trabajar, varón. Levanta la mano, por favor, y alaba la gloria de Dios. El arca fue tomado, Israel fue vencido. Hay ocasiones que tenemos el arca, pero no tenemos la presencia. El arca de Dios fue tomada, dice capítulo 4, verso 11. Y los dos hijos de Fines, los dos hijos de Eli, fueron muertos. Oh, gloria a Dios. Pero acontece algo, mis hermanos, que esta cajita que estamos viendo aquí, la misma presencia de Dios, en manos del pueblo enemigo, en tierra ya de los filisteos, el arca de Dios le fue para los filisteos de juicio. Amén. Oh, porque la presencia de Dios no trabaja con la impiedad, hermano. No. Ahí no hay un fluir. Tiene que haber una conexión. Tiene que haber un alineamiento de mente, corazón. Dios tiene que alinearse, como dijo la profeta, lo que está aquí en la tierra con lo del cielo. Y ahí fluye Dios. Pero si lo de la tierra no está alineado al cielo, por más que usted tenga arca del pacto, no le va a trabajar. Y el arca de la presencia de Dios no trabaja con los impíos. ¿Y qué le ocurrió? Que le fue de juicio. Eso está en 1 Samuel capítulo 5. Usted lo puede leer luego en casa. Llevaron el arca al templo, a la ciudad de Asdod, al templo donde estaba su dios Dagón. Y pusieron allí el arca, dice capítulo 5, versos 2 y 4. Delante de Dagón, y al otro día apareció Dagón, que se le postraba ante el arca de Dios, y lo volvieron a subir a su lugar. Y al otro día, 48 horas después, cuando se vuelven a levantar, encontraron a Dagón caído, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón se le fue, y las palmas de las manos se le fue, y solo le quedó el tronquito a Dagón. Oh, dile al que está a tu lado: ese es tu Dios, que no hay otro como Él. No existe otro Dios como Jehová, nuestro Dios, nuestro Salvador. Los demás son ídolos hechos de mano de hombre como Dagón. Levanta la mano y alaba. Hoy dice la palabra en ese capítulo 5 de 1 de Samuel, que la gente de Asdod dijeron: no, vamos a mandarlo. Y lo mandaron a otra ciudad de los filisteos, a Gad. Y cuando llegó el arca del pacto a Gad, la ciudad de Gad, dice el versículo 9, que Dios los hirió con tumores a los de Gad. Y cuando ellos vieron esto, que todo el mundo le estaban saliendo estos tumores sin explicación, dijeron: no, estos son los dioses de Israel, hay que sacarlo de aquí. Y dice que lo enviaron el arca a la ciudad de Ecrón. Y los de Ecrón, que vieron lo que le había pasado a Dagón, que vieron lo que le había pasado a los de Gad, dijeron: espérate, estos dioses no podemos dejar, hay que devolverlos para Israel. Nosotros no queremos morir como han muerto los demás. Y la gente de Ecrón, dice los versos 10 al 11 de 1 Samuel 5,
que tuvieron la idea y que lo enviaron. Oiga como dice 1 Samuel 6, 7 y 9. Dice que lo enviaron. Ellos dijeron lo de Cron: haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, que tengan becerritos, a los cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ella. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Aquí tengo que hacer un stop antes de proseguir, Adonai. Fíjense cómo esta gente, hermano Pablo, que no eran de Israel, no tenían profeta, no tenían promesa. Cuando devuelven el arca, dijeron: no podemos devolverlo con la mano vacía, hay que mandar ofrenda. Oh Dios. Hermano, y hay montones de cristianos que hasta el día de hoy no han aprendido el ABC del Evangelio, que a la iglesia hay que ofrendar y hay que diezmar. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. Lo mandaron con oro, con plata, no lo mandaron vacío. Y dice: y observaréis, ellos dijeron, si sube, es decir, si las vacas suben por el camino de su tierra a Bet-Semes, Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si las vacas no lo hacen así, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y dice el verso 12 que las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, derechito, derechito, y seguían caminando recto, andando y bramando. La Biblia dice andando y bramando, pues yo me imagino que era hablando que estaba en esa vaca. ¿Qué es lo que está pasando? Porque los hijitos se quedaron por allá, los becerros, y ella, ¿qué es lo que está pasando? Pero ellos iban derechitos, llevando el arca de Dios, donde Dios había determinado que tenía que estar en el pueblo de Israel. Dale un aplauso al Señor. Hoy dice la palabra que allí llegó el arca a la ciudad de Bet-Semes. Pero allí ocurrió algo, que cuando llegó allí, estoy en 1 Samuel 6, versos 13 al 14, los hombres de Bet-Semes la reciben, pero la ponen, le ofrecieron un sacrificio a Jehová y la pusieron, dice, el arca del pacto, donde había una gran piedra. Los hombres de esta ciudad, Bet-Semes, no protegieron el arca, sino que la dejaron al aire libre, sobre una gran piedra. Recuerde, hermano, que este mensaje que le estoy hablando hoy trata de honrar la presencia de Dios. Dile al que está a tu lado: hay que honrar, dígale algo, hay que honrar la presencia de Dios. Lo dejaron allí al aire libre. No la protegieron, el arca, la presencia. ¿Y qué ocurrió? Que vinieron unos curiosos. Diga conmigo, unos curiosos. Unos curiosos. Verso 19. Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Como estaba en una gran piedra, al aire libre, desprotegida, no se le dio honra. Y donde a Dios no se le da honra, no recibe honra. Muchos de nosotros queremos honra, queremos bendición, queremos prosperidad. Queremos que Dios nos dé muchas cosas, pero que nosotros le damos a Dios. Si usted quiere que Dios lo honre en esta vida, usted tiene que honrar a Dios. Si usted no honra a Dios, Dios nunca lo va a honrar a usted. Esta gente no honraron a Dios. Pusieron el arca del pacto, el objeto más sagrado, la misma presencia de Dios que mora entre los querubines, cubierto de oro por dentro y por fuera, Padre. Aleluya. Al aire libre, y vinieron unos curiosos. Dile al que está a tu lado: siempre en la iglesia va a haber curiosos. Siempre hay algunos que les gusta estar mirando. Oh Dios. Y destaparon y miraron ahí. Y dice la palabra que se murieron aquel día 50,070 hombres. Oiga eso. 50,070 murieron porque miraron adentro de esa arca. Dile al que está a tu lado: varón, sierva de Dios, tenga cuidado lo que usted mira. Tenga cuidado lo que usted mira.
A lo que voy, mis hermanos, es que cuando esto ocurre en la ciudad de Bet-Semes, que ya estaba el arca en Israel, entonces el arca de Dios, cuando esto ocurre, la gente de la ciudad no lo quiere. Dice, ¿quién podrá? Verso 20, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y mandaron el arca a la ciudad de Kiriat Jearim. Primera de Samuel capítulo 7. Recuerden que le dije que le seguía el rastro profético al arca del pacto. Y quiero que en este viaje que estamos haciendo, usted también venga conmigo y no se quede atrás en el viaje, ni se adelante, ni se vaya a dormir mucho menos. Amén. Capítulo 7 de Primera de Samuel. Entonces, ¿qué ocurrió allí? El arca llegó a Kiriat Jearim y dice que lo llevaron a casa de Abinadab. Entienden los estudiosos bíblicos que este hombre era sacerdote. Y por eso lo llevan allí. Dijeron, no, pero si esta cajita está matando gente así, vamos a llevarlo donde el sacerdote. Vamos, como la gente, hay un rollo, vamos a llevárselo a la pastora, que es la que tiene la unción. Un endemoniado, no a la pastora. Hay un problema, alguien que lo van a deportar, vamos a llevárselo a la pastora, que le ore. Me estoy muriendo en el hospital, la pastora. Entonces eso mismo hicieron. Aquí hay muerte, vamos a llevárselo al sacerdote, Abinadab. Entonces, el arca cae en casa de Abinadab. Diga conmigo, el arca cae en casa de Abinadab. Amén. Entonces, fíjense de algo. Le dije que este mensaje trata de dos familias. Y este mensaje trata de honra a Dios. Y este mensaje trata de hacer los cambios necesarios hoy para tener mejor vida mañana. Porque si no lo hacemos así, vamos a seguir el mismo círculo vicioso y en lugar de irnos mejor nos va a ir peor. Entonces, la primera familia, la familia de Abinadab. Fíjense que el nombre Abinadab significa padre de una promesa. Diga conmigo, Abinadab significa padre de una promesa. Y muchos de nosotros, pensaba yo, muchos de nosotros que estamos aquí en esta casa, tenemos muchas promesas. Tenemos muchas palabras proféticas, como dice la pastora, haga así conmigo, gravitando sobre la cabeza. Muchas promesas, muchas palabras proféticas gravitando sobre la cabeza. Pero al igual que le pasó a Abinadab y a su casa, que no terminaron esas promesas de cumplirse en ellos, nos ocurre muchas veces también a nosotros. Las promesas están ahí, palabra profética está ahí, pero como que no termina de cumplirse. Alguien le está hablando Dios en esta casa. Como que la palabra profética no termina de cumplirse. Fíjense que el arca de Dios en la casa de Abinadab, dicen los estudiosos bíblicos, que este objeto sagrado de Israel estuvo alrededor, pay attention, estuvo en esta casa alrededor de unos 67 a 70 años. Estuvo el arca del pacto en casa de Abinadab. Y dice allí que cuando la llevaron, ellos santificaron a Eliezer su hijo para que guardase el arca de Jehová. El arca estuvo los últimos 20 años del ministerio de Samuel en casa de Abinadab, y los 40 años del reinado de Saúl estuvo en casa de Abinadab, y los primeros 7 años del reinado de David todavía el arca estuvo en casa de Abinadab. Aquí cabe una pregunta que yo me la hice mientras preparaba el mensaje. Si el arca fue de aquí para allá, si el arca fue tomada por los enemigos filisteos y la sacaron, ¿dónde estaba el arca cuando la tomaron? Oh boy, no me están siguiendo. En Silo. Cuando da todas esas vueltas de ciudad en ciudad entre los enemigos y todavía vuelve a Israel, tierra de Israel, y va a Bet-Semes, ciudad de Israel, y va a Kiriat Jearim, a casa de Abinadab. Yo me hice la pregunta, ¿por qué el arca no fue llevada de vuelta al lugar de donde estaba?
¿por qué el arca no fue llevada a la ciudad de Silo donde estaba? Gloria a Dios. Evidentemente que con la muerte del sacerdote Elí y de sus hijos, por la impiedad y la pérdida del arca, la ciudad de Silo cayó en desuso. Diga conmigo, la ciudad de Silo cayó en desuso. Arqueólogos hicieron excavaciones entre el 1923 y el 1931. Y se comprobó que la ciudad de Silo, oiga esta, ahí nada más hay un mensaje de la ciudad de Silo, dejó de ocuparse cerca del año 1050 antes de Cristo y quedó desocupada totalmente por el año 300 antes de Cristo. Yo estuve escudriñando, diga conmigo escudriñando, porque soy un estudioso de la palabra de Dios. Estuve escudriñando y encontré por allá, vaya conmigo, oh Dios, porque aquí hay una palabra para la ciudad de Silo. Que Jeremías capítulo 7 verso 12, Dios había declarado una palabra de juicio a la ciudad de Silo. Y a través de Jeremías capítulo 7 verso 12, Dios le dijo: andad ahora a mi lugar en Silo. Oiga como Dios dice, andad ahora, le dice Israel, a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Es un mensaje de poner atención. La ciudad de Silo tenía el arca, tenía la presencia, tenía la gloria. Allí Dios llamó a Samuel, allí Samuel comenzó su ministerio. Y dice Jeremías 7:12 que dice Dios, donde hice, pasado, hice morar mi nombre. Dios mío. Indiscutiblemente que esta ciudad había perdido la gloria. Había perdido el arca. Oh Padre, oh Dios mío. Oh, y el arca se le fue, pastora, y nunca más volvió a ese lugar. Es donde Dios dice en el libro de Apocalipsis: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y Dios le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 verso 5: vendré a ti, si no te arrepintieres, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El candelero es la luz de Dios en la vida del creyente. Y Dios está diciendo: te estoy dando gloria, te estoy dando tiempo, te estoy dando oportunidad, pero si no te arrepientes, voy a quitarte el candelero, como se lo quité a la ciudad de Silo, y nunca más volvió la presencia de Dios a ese lugar. Alguien que levante la mano y diga gloria a Dios. Oh Padre, esto está fuerte, profeta, Dios mío. Oh, hay gente que no, que la misericordia de Dios, que la misericordia. Es cierto que Dios es misericordioso. La misericordia de Dios tiene un límite. Dios nos da tiempo, nos visita, muestra su gloria. Pero si no hay, ay Padre, si no hay alguien, quítame esto, varón, ayúdame, ven, corre. Oh, Dios da tiempo, Dios da temporada, Dios visita la gloria, Dios se manifiesta a ti, a tu vida. Oh, pero si tú no aprovechas, si yo no aprovecho el mover de Dios, la visitación de Dios, va a venir algo que nunca más va a volver por ahí. ¿Cuánto levanta la mano y alaba la gloria? Se le fue la gloria, sí, lo diga conmigo, se le fue la gloria. Se le fue el tren, oh Dios. Oh hermano, Dios mío, yo siento por el Espíritu que aquí hay muchos de nosotros que se nos está yendo el tren, aleluya. Que Dios nos ha dado oportunidad, nos ha mostrado su misericordia y no estamos aprovechando el arca de Dios que está ahí. El arca estuvo en la casa de Abinadab. Oh, pero ellos no le dieron la honra de vida. No basta con tener la presencia de Dios en la casa, hay que honrarla. Ellos tuvieron este objeto, este mismo objeto, lo tuvieron Abinadab, sus hijos, pero no le dieron honra.
Pasaron 40 años del reinado de Saúl. Pay atención. Saúl sube al trono. Saúl es el rey de Israel. Pero en esos 40 años el rey Saúl no se preocupó por saber a dónde estaba el arca del pacto de Dios, que era la misma presencia de Dios. Usted sabe, la única mención que hay de 40 años de reinado de Saúl, del arca del pacto. Vaya conmigo a 1 de Samuel 14, verso 18. El único lugar que Saúl mencionó el arca. 1 de Samuel 14, 18. Oh Dios, dile al que está a tu lado, oh Dios, Padre. Oh, dice, y Saúl le dijo a Ahías, que era el sacerdote del momento: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. ¡Aleluya! ¿Usted sabe por qué Saúl mandó a buscar el arca en ese momento? El único momento. En 40 años de reinado, las únicas palabras que se oyen del arca del pacto del reinado de Saúl, porque los enemigos venían a destruirlo, porque los filisteos venían contra él, porque estaba en apuro. Eso me recuerda mucho de nosotros, que nos recordamos de Dios cuando viene el problema. Ay Señor, ay Padre, ¿lo digo o no lo digo? Padre, Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando digo, ay Señor, si tú me ayudas a cruzar la frontera, yo te voy a servir para siempre, ayúdame, estoy en medio de este desierto, ay, me van a agarrar la migra, me van a robar, me van a violar? Y le hicimos promesa y pacto, y Dios en su misericordia nos permitió llegar a Estados Unidos, y se nos olvidó. Oh, voy, estaré yo hablando con alguien aquí en esta hora. Le estoy hablando al Sili. Como estaba en apuro, ay, el arca, traigan la cajita. Oh, pero la cajita no trabaja así, la cajita no trabaja así. Por eso ustedes vieron que Saúl tuvo un reinado tan tortuoso, fue cabeza dura, fue desobediente y terminó desechado por Dios. Porque nunca en su reinado hubo presencia de Dios. Estoy hablando con alguien aquí en esta hora. Entonces Abinadab tiene la caja allí, pero no le da la honra. Porque lo de Dios no trabaja automáticamente. Es bueno que usted esté aquí en la iglesia, usted viene a la iglesia, pero Dios quiere algo más que usted venga a la iglesia. Es cierto que usted agarra la Biblia, voy para la iglesia. Pero no se trata nada más de agarrar la Biblia. Dios quiere que tú agarres al Dios que está dentro de la Biblia. Oh, Padre. ¿Cuántos están entendiendo en esta hora? Entonces, Abinadab y sus hijos hace 70 años ahí. Y la Biblia no describe que nada extraordinario. No dice Dios le bendijo, no dice le fue bien, no dice nothing about Abinadab y su casa, nada. Y tenían el mismo arca allí. Ahora, ¿qué ocurrió? Oh, años después, diga conmigo, años después. Oh, porque Dios nos va a dar oportunidad. Ay, Padre, ¿pero qué es lo que está pasando? Dios. Es un hilo que tengo, hermano, ahí. Dios nos va a dar la oportunidad a todos por igual. Pero si usted no la aprovecha, va a venir otro y la obra va a seguir para adelante. Usted que se lo va a perder o yo me lo voy a perder, pero la obra va a continuar. Transcurrido el tiempo, oh Dios, Dios no quería que el arca estuviera por allá abandonada y tirada y sin honra. ¿Qué hizo Dios? Levantó a David por rey de Israel, el rubio de Israel, el dulce cantor de Israel. Y dice 1 Crónicas 13, vaya conmigo 1 Crónicas 13, que David, de las primeras disposiciones gubernamentales que hizo en el reinado, fue a mandar a buscar el arca. Dice 1 Crónicas 13:3, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. David
su primera dispuesta. Vamos a buscar el arca. Y David hace un primer intento de traer el arca de Dios. Pero es un primer intento a partir del versículo 5. Estoy en Primera Crónicas 13:5. Un primer intento que no fue bíblico, varón. Habían buenas intenciones y malas disposiciones. Buenas intenciones, mal proceder. Aunque se tengan las buenas intenciones, no trabajan. Oiga esto nuevamente. Pay atención que ya voy a terminar y no se me duerma. Usted y yo podemos tener buenas intenciones, pero si tenemos mal proceder, José, yo sé que tú estás un poquito cojo, santo Dios, pero si tenemos mal proceder, no va a funcionar. Si yo tengo en casa, en las gavetas de la cocina, en los gabinetes, tengo allí un envase con un polvo con azúcar. Pero resulta que yo vine y le puse veneno ahí. Pero a mí se me olvidó cuando yo fui a agarrar, que creo que dice sugar, azúcar. Lo agarro y le echo. El hecho de que yo, la intención mía es de que voy a agarrar azúcar, que es bueno, pero le eché veneno, no va a impedir, varón, que me vaya por ahí. Entonces David tenía buenas intenciones, pero un proceder no bíblico. No estuvo en el orden de Dios. Y cuando nos salimos, usted y yo, del orden de Dios, hay muerte. Dice que él mandó a buscarla, el arca, y la trajo en unos bueyes, en unas carretas. Amén. Había roto el orden establecido por Dios, que había dicho que los levitas eran que tenían que cargar el arca. Usted ve estas varas que están aquí. Había un levita aquí, otro levita allá, uno en cada extremo. Y por esa arca, porque no podía el levita ni siquiera tocar esta caja, tenía que por las varas llevarla sobre los hombros. 4 levitas cargando el arca. Pero ahora David, en su buena intención, en su deseo, el arca la lleva en una carra, en una carreta, arrastrada por bueyes, por animales. Y cuando usted y yo nos salimos del orden de Dios, hay muerte. Cuando nos salimos del orden de Dios, hay muerte. ¿Y qué pasó? Que en una de las carretas, dice Primera Crónicas 13, del 5 en adelante, que tropezó, se fue a caer, y que Usa, uno de los hijos de Abinadab, extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y dice el verso 10 que Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Jehová. Pay atención a esto, Padre mío. Qué gloria. No, cada palabra es un mensaje, hermano. Y le tengo una segunda parte de este mensaje. No lo voy a soltar todo hoy porque nos vamos muy tarde. Pero fíjense de algo. Usa y Ahío, eso está en el verso 7. Primera de Reyes 13:7. Usa y Ahío eran hijos de Abinadab, sacerdote. Ellos crecieron, ay santo, crecieron con la cajita en casa. Crecieron. Entonces ahora la cajita se va a caer y Usa piensa, esta es la cajita que yo la veo todos los días. Él no se imaginaba. Si él se da cuenta que le pone la mano a ese y se va a morir, no lo hace. Pero él se había ya acostumbrado, diga conmigo, acostumbrado a que la cajita estaba en casa. Como muchas veces usted y yo nos acostumbramos a la presencia de Dios, nos acostumbramos al evangelio y vivimos el evangelio en una vida de costumbre, una vida en el piloto automático. Oh Dios, Padre. Entonces, ¿qué ocurre cuando usted y yo vivimos de esa manera, que no honramos la presencia de Dios? Entonces ocurre que lo sagrado se convierte en común, pastor. Y para Abinadab y sus hijos, algo tan sagrado se había convertido en algo común.
No le daba el valor, no le daba la importancia. Se había convertido en una rutina. Muchas veces llegamos a la iglesia por rutina. Bueno, pero no venimos con la expectativa de que aquí está la gloria. Muchas veces vemos esto, no, esto es chirro, ventana, carpeta. No, esta es la casa de Dios, donde está la gloria de Dios, donde está el arca de Dios. Este es el lugar, como dice la pastora, donde tú llegaste a Chico Palano y Dios te ha levantado. Porque no fue la fuerza humana que te ha liberado, fue el poder de Dios que te liberó cuando llegaste con todo. Ya usted no se recuerda de todos los demonios que tenía, porque ya está libre, ya está clara. Pero cuando llegó destruido, Dios empezó a ministrar la unción, a romper el yugo y a echar Dios fuera todos esos demonios que te perturbaban, que no te dejaban dormir, que te iban a llevar al infierno. Entonces ahora tú estás libre y arregladito y ya. Cristo vive. Entonces ahora te molesta la bulla, el ruido, ves esto como nada. Entonces lo sagrado, diga conmigo, lo sagrado se convierte en común. Y eso le pasó a esta gente. Entonces cuando lo sagrado se convierte en común, no respetamos a Dios, no lo honramos, no valoramos lo que tenemos en casa. Esos Abinadab y sus hijos no valoraron. Por eso es que la Biblia, hermano, yo le invito a que usted escudriñe a Abinadab y su vida, su ministerio. La Biblia nos dice que pasó absolutamente nada en 70 años con el arca, con la caja, y nada le pasó. Eso me parece a mí a muchísima gente que yo lo veo año y año en el evangelio, lo veo todo el tiempo igualito. No madura, no crece, no progresan materialmente. Usted lo ve siempre llevándoselo el mismísimo. Más viejo sí lo ve, más viejo. ¿Pero por qué? ¿Es culpa de Dios? No, es culpa de nosotros. Tenemos el arca, pero no hacemos nada, no le damos valor. Y lo sagrado se convierte en común. Alguien que diga gloria a Dios. Alguien que diga me duele, pero ahí va un aleluya. Amén. Entonces, es donde le dije que hay que hacer cambios. Pero esta gente no aprovecharon para hacer el cambio. Se quedaron en el viejo formato de acostumbrarse al evangelio. Y uno nunca se puede acostumbrar al evangelio, porque usted cae en lo rutinario y nunca ve nada nuevo de Dios. Y si usted está viviendo una vida en el evangelio que usted no ve nada nuevo de Dios, posiblemente, varón, usted esté en otro lugar, pero no en el evangelio verdadero. Usted no le está sacando al jugo al evangelio, porque cuando usted y yo le servimos a Dios de verdad, algo nuevo tiene que ocurrir en nuestras vidas cada día. Tenemos que avanzar y no retroceder. ¿Cuánto levanta la mano y alaba, 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 alaba? Dios mío, Padre. Cuando David vio que se murió Usa, dice los versos 12 y 13. Ya voy a ir redondeando. Verso 12, Primera de Crónicas 13, 12. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo ha de traer a mi casa el arca de Dios? Si está viendo que hay uno que se murió, nadie quería tocarla, nadie quería agarrarla. Varón, venga, mueva. No, espérese, pastor, yo no llego hasta ahí. Cielo, los servidores, ven, muéveme la caja. Pues, espérese, varón. Pero están viendo a uno que está ahí tendido. José, mira, uno ahí que le puso la mano. Varón, venga, mueva. Espérese. Hay que orar, varón. Señor David, yo quiero decirle que usted es rey. Así que muévalo. Nadie se le quería acercar a la caja, señora. Hay que imaginárselo, la Biblia no lo dice, pero le agarró miedo a David. Todo el que estaba por ahí agarró miedo porque están viendo a uno tendido. Están viendo un muerto ahí porque le puso la mano. Dios mío. Entonces es ahí donde ponga la atención a esto. Dice, y el arca de Dios, dice, y no trajo David el arca a su casa, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo, un levita. Porque Obed Edom era uno que estaba en el templo.
Y David dijo, bueno, yo no me atrevo a ponerle la mano a esta caja ni tocarla. Llamen a Obededón que venga a buscarla. Llamen a Obededón que ese sí que ora mucho. Llamen a Obededón que es un hombre santo. Llaman a Obededón que se anda con Biblia. Llaman a Obededón que se busca de Dios. Llaman a Obededón que se habla en otras lenguas. Me llaman a Obededón que ese sí que está lleno del Espíritu Santo. ¿O usted cree que no fue así? ¿Van a buscar al man impío para que le pongan la cama de esa caja? No. Si esa caja fue a casa de Obededón, era porque Obededón era un hombre santo. Y como Obededón era un hombre santo, no tuvo temor ni miedo de tomar la caja y llevársela para allá. ¿Cuánto me están entendiendo? Así es. Porque cuando usted y yo no andamos muy bien delante de Dios, andamos con temor. Así es. Yo conocí un hermano en la República que cuando él no andaba bien delante de Dios, dice, no, yo no voy para vigilia esta noche. Porque él mismo, Pablo, él mismo hablaba en otras lenguas y Dios mío, el mismo Espíritu Santo a él mismo le decía, ustedes lo ven aquí, pero está haciendo aquello. Entonces por ese temor, dice, yo no voy para la vigilia esta noche. No vaya a ser que Dios... ¿Usted está entendiendo? Entonces, cuando no estamos bien, hay temor, andamos de lejito, no queremos ni saludar a los hermanos siquiera. Ay, mira por dónde viene la pastora. Agarra por aquí. Ay, no vamos a ver. Hay una jovencita que está descarriada. Ella va a una iglesia por aquí en Central Isley. Está descarriada. Los papás son cristianos, cristianos en el evangelio. Trabaja en el banco. Y siempre que yo voy, recuérdate que el Señor te necesita. Y siempre voy. Y me dijo a los otros, ay, pastor, ya viene usted a predicar. Eso es que Dios me trae aquí. Eso es que Dios me trae aquí a decirte que te necesita en la iglesia. A ver, ya está que no me quiere ni verse. Usted, porque sabe que le voy a hablar yo voy a ir como Jesús a darle lo que ella necesita. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, vamos a llevar la casa de Obededón. Obededón no tuvo problema. La Biblia nos dice que se atemorizó, que se asustó. Dijo, venga. Pero cuando usted y yo estamos bien delante de Dios, no hay temor, no hay miedo. Tráigala. Y dice que la casa llegó allí, a casa de Obededón. ¿Y qué hizo Obededón y su casa y su familia? Honró la oportunidad que se le dio de tener el arca de Dios en casa. Honró, se sintió honroso, se sintió agradecido, se sintió privilegiado de que le dieran la oportunidad de llevar el arca, de llevar la presencia de Dios a su casa. Cuando un siervo, una sierva de Dios llega a nuestra casa, en lugar de una carga, varón, es una honra que un profeta de Dios llegue, que te va a bendecir la casa, que te va a ayudar. No lo veas como una carga. Ay, un plato más de comida. Reprenda al diablo, varón. Esa mezquindad y esa tacañería, la reprendo en el nombre de Jesús. Wow, llegó un profeta, algo está pasando en el cielo, Dios me va a bendecir. Y así atiendes al siervo de Dios con gozo, hónrelo. Véalo como una oportunidad de Dios, como aquella mujer tsunamita que cuando llegó el profeta Elías tenía un poco de harina para preparar y dejarse morir. Pero allí estaba la visitación de Dios para ella. Y el profeta no fue a quitarle, sino que fue a darle lo que ella no tenía. Padre mío, ¿qué es esto? Honró la oportunidad que se le dio de tener. Porque ¿cuántos israelitas no habían allí? Pero necesitaba uno, un santo que le atendiera, Eso era lo más sagrado que había en Israel. Honró la oportunidad. Por cuanto no estaba en pecado, no tuvo miedo de llevar el arca a su casa. Tráigala para acá. Obededón sabía que cuando se le sirve a Dios, oiga esto, cuando usted le sirve a Dios, cuando yo le sirvo a Dios con devoción y temor reverente, Dios nos bendice. Ahí va un chofá, Jonathan. Cuando le servimos a Dios con devoción
y temor reverente, Dios nos bendice. Usted quiere que Dios le bendiga, sírvale con devoción y temor reverente. Y devoción quiere decir eso mismo, devoción. ¿Cuánto levantan la mano? Dígame. Hermano, usted no está diciendo que eso no es devoción, mi hermano, por favor. Por eso que Dios no te bendice, que te va a Dios a bendecir. Si usted diga que empujarlo para que alabe a Dios y para llegar a la iglesia hay que jalarlo por una oreja. No, hombre, muchacho, usted se lo va a llevar mismísimo, Muchacho, está vivo porque Dios tuvo misericordia, si no te hubiera despachado para allá. Oh Dios. Obedón sabía, cuando se le sirve a Dios con devoción y temor reverente, Dios bendice. ¿Y qué ocurrió? Capítulo 13, verso 14. Déjenme ponerle velocidad a esto. Yes. Usted quiere que yo termine, está cansadito el pobre. Pero es que no hay nadie que le ayude a él con esa cámara porque no han querido aprender el oficio profético, lo demás. Y el arca de Dios, 13:14 de Primera de Reyes. Oiga cómo dice, subraya ese versículo. Porque esta palabra va para toda la familia. Por eso es que al finalizar ahora, Dios puso en mi corazón que vamos a pasar al altar y los padres van a pasar con sus hijos. Y los que los hijos no están aquí también van a pasar, todo padre que tenga sus hijos. Y usted le va a profetizar a sus hijos lo que yo le voy a decir en un ratico, porque todavía le tengo otra parte, unos códigos que hay que soltar al final ahora. Gloria a Dios. Primera de Crónicas 13:14 dice, y el arca de Dios, oiga cómo dice, estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Oiga cómo es que dice. No es que el arca de Dios estuvo en casa de Obed-Edom, no. El arca de Dios estuvo con la familia. Haga así conmigo. La esposa, los hijos, todo el que estaba en la casa de Obed-Edom. Con la familia de Obed-Edom en casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Tome la mano que está a su lado y dígale a alguien, tómale la mano. Lo que tú necesitas, varón, no es estar dando vueltas por ahí. Es la bendición de Dios. ¿Usted sabe lo que ocurrió? Porque tenemos que hacer el uso de la imaginación para poder predicar, porque si no utilizo la imaginación, no entendemos el mensaje. Todo lo que tenía. Venía alguien y le decía a Obed-Edom, y estas papayas tan grandes que tú tienes, estas papayas tan grandes, le decía a Obed-Edom, no son papayas, esas son uvas. Padre, estaba bendecido el varón, estaba bendecido. Obed-Edom, y estas toronjas tan inmensas, varón, no, esas no son las toronjas, esos son los limones de aquí. ¿Cuánto me están entendiendo? Jehová bendijo todo lo que tenía. Obed-Edom, estos pavos, ahora que viene Thanksgiving tan gigante, varón, esos no son los pavos, estos son los pollos de aquí. Estaba bendecido el varón con todo lo que tenía. ¿Cuánto levanta su mano y alaba la gloria de Jehová? Jehová lo bendijo, y cuando Dios lo bendice, Dios bendice en grande. Dios no es como nosotros, que da por la mitad, que da un chiste, que da un poquito, que da y si no, Dios suelta, bendice. Cuando te va a bendecir, te bendice en grande. Cuando tú y yo honramos el arca de papá, levanta la mano y alaba la gloria de Dios, alaba. Entonces el rey David vio, diga conmigo, David vio la bendición que llegó a casa de Obed-Edom. Y David dijo, yo quiero de eso. Yo quiero de eso. David vio la bendición de Dios en la casa de Obed-Edom y su familia. Antes de decirle eso, fíjense, le comencé diciendo de 2 familias.
una familia tuvo la misma arca, porque no fue otra, esa misma, 70 años y no pasó nada. Al contrario, llegó la muerte. Y llega otra familia y la tiene 3 meses. Oh, aquí hay alguien. Yo no sé quién es, pero aquí hay alguien que en 3 meses se le va a soltar una gloria a Dios. Porque está honrando a Dios. Aquí hay alguien de la generación de Obed-Edom. Que los limones en la casa van a parecer toronjas. Oh, y los pollos van a parecer pavo, varón. ¿Cuántos dicen eso es brillo, eso es brillo, eso es brillo? 70 años, nada. 3 meses sobra. Eso me parece a mí, pastora. Gente que yo veo llegar a la iglesia y tiene 10, 20, 30 años y 50 es lo mismo. Y uno recién convertido que llega, como que Jehová se le fue con todo y lo bendice y lo prospera. Y le llena el Espíritu Santo y le da casa, le da de todo. Y llegó ayer el varón. Oh, dile al que está a tu lado, porque se trata de honrar a Dios. Ya voy cerrando. David vio la bendición en Obed-Edom. ¿Usted sabe lo que pasó? Primera de Crónicas 16, 37 y 38. Primera de Crónicas 16, 37 y 38. Dice: y dejó allí, cuando él estaba ordenando el servicio en el templo, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Verso 38. Y a Obed-Edom, ahí está el hombre, y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, oiga, como porteros. Es decir, que Dios no solo bendijo a Obed-Edom, sino a 68 hermanos. Pastora, cuando yo estaba preparando este mensaje, porque yo estoy tratando de escribir lo que allí pasó, pero allí pasó algo demasiado grande. Cuando llega la gloria a casa de Obed-Edom, no solo le sirvió él y sus hijos, sino que hasta los hermanos, 68 hermanos, todos siervos de Dios. Allí no había ningún descarriado, ningún frío, y todos trabajando en la obra. Oh, Padre, dame una familia así aquí en esta casa, que vamos a hacer estremecer a todos los Nailas. ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? Obed-Edom y 68 hermanos lo puso David de portero. Hoy David le asignó a Obed-Edom y a sus hijos, lo puso de portero. Dice Primera Crónicas 26, 15. Y para Obed-Edom, la puerta del sur. David dijo: Obed-Edom, pónmelo en la puerta del sur, a él y a sus hijos, de portero. ¿Usted sabe por qué? Porque la puerta del sur era la puerta más importante que había en el templo. ¿Usted sabe por qué era la más importante? Porque era la puerta que conectaba al palacio real. Oh, Dios. Y él dijo: no, esa puerta, dásemela a Obed-Edom. ¿Usted sabe qué ocurre? Que todo el mundo quiere estar al lado de alguien bendecido. Nadie quiere relacionarse con un loser, con un perdedor, con uno que se lo está llevando el mismísimo. No, nadie lo quiere. La señal de la cruz. Oh, Padre, qué mala suerte tiene ese hombre. No es mala suerte, es la vida que está viviendo, es lo que ha sembrado. Es que no ha trabajado en su presente y el futuro se lo está llevando el mismísimo. Es que está cometiendo los mismos errores de día tras día, los mismos errores en la misma situación. Entonces, Obed-Edom, pónmelo en la puerta del sur, a él y a sus hijos. Y Dios estuvo con sus hijos, los hijos de Obed-Edom. Póngase de pie, que ahora sí voy a terminar. Póngase de pie. Estuvo con sus hijos hasta la 3ª generación, pues sus nietos siguieron sirviendo a Dios en el templo. Oigan lo que dice Primera Crónicas 26, 4. Y los hijos de Obed-Edom: Semaía, el primogénito; Josabad, el segundo; Joab, el tercero; el cuarto, Sacar; el quinto, Natanael; el sexto, Amiel; el séptimo, Isacar; y el octavo, Peultaí.
porque Dios había bendecido a Obed-Edom. También de Semaías, el hijo primogénito de él. Oiga qué pasó. Nacieron hijos. Y usted sabe lo que pasó con los hijos de Semaías. Que los nietos de Obed-Edom, dice, fueron señores sobre la casa de sus padres. Eran varones valerosos y esforzados. Y los hijos de Semaías y sus hermanos, hombres esforzados. Y el verso 8 dice, y todos estos de los hijos de Obed-Edom, oiga lo que ocurre, hermano, cuando usted y yo honramos a Dios. Ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom, valerosos, esforzados, señores, honra. Cuando usted y yo honramos a Dios, Dios te va a honrar. Y tus hijos van a ser cabeza y no van a ser cola. Le invito a que pasemos aquí al frente. Pasemos aquí al frente.